de qué se trataba es de la alergia. Vamos a tratar de hablar un poco de la alergia. Y la primera pregunta, ¿qué es la alergia? ¿Alguno de ustedes supongo que ha sufrido alguien de algún problema alérgico aquí? ¿Quiénes son alérgicos a algo? Yo creo que están contando muy poco. Hay varios que han sufrido alguna. Este es un problema que está generalizado en muchos aspectos y que uno no lo ve. La mayoría de la gente de alguna manera tiene algún problema alérgico que se presenta en alguna vez en la vida. A veces cuando niños se dan más en la medida que uno tiene contacto con cosas nuevas y después, de acuerdo a la edad, van saliendo otras cosas en las cuales uno se va sensibilizando en el tiempo acerca de cosas que al principio no le eran para nada alérgicos. Entonces, ¿qué es la definición un poco de la alergia? Es una reacción que realmente es anormal y donde el organismo reacciona ante una sustancia extraña y las manifestaciones que tiene desde el punto de vista clínico es una hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad del cuerpo como reacciona, responde de una manera exagerada ante un producto extraño que entra a mi organismo. Eso es lo que me está provocando en el organismo esta nueva sustancia. ¿Y cuáles son los agentes que provocan esto? Se llaman alergenos o antígenos y son sustancias que estimulan esta producción de anticuerpos, porque aquí hay una reacción inmune. Esto quiere decir que el organismo reacciona ante y genera algo que defienda al organismo contra esta reacción. Y la interacción de este alergeno con el anticuerpo es lo que produce los diferentes síntomas alérgicos. Es parte de esta reacción que nosotros conocemos como los síntomas alérgicos. ¿Y quiénes son las personas? Son muchas las personas que padecen esta alergia, se manifiestan como hipersensibilidad hacia uno o varios alergenos. Hay gente que es alérgica a muchas cosas, sin darse cuenta y que de repente se mezclan todas estas cosas. Y ahí nosotros los podemos manejar, son múltiples, las clasificamos primero como inhalantes, que son las cosas que nosotros, ahí le vamos a hablar después de cada uno, pero aquí las voy a mencionar: alimentos, drogas, contacto, agentes físicos, las picaduras y mordeduras de insectos. Todos estos son los que potencialmente me causan la mayoría de todas las reacciones alérgicas que hay en el organismo. Una de las que más conoce cada uno son los inhalantes, y que estos son uno de los más importantes porque producen la mayoría de los síntomas del sistema respiratorio, y ahí está el polen que anda volando de distintas especies, que es uno de los que origina mayor cantidad, pero las emanaciones también epiteliales de animales o vegetales, que también los que tienen animales en las casas, generalmente ellos producen como uno dijera, una cierta caspa que anda volando, igual que los polen en el aire, y eso también me provoca una serie de reacciones alérgicas, el mismo polvo, los vapores de algunas cosas, y cosméticos y perfumes. Hay gente que ahí, por ejemplo, ha pasado cerca de alguien que puede ser un olor muy rico, un perfume, pero a uno empieza a correr agua por las narices apenas pasa al lado de esa persona, y eso es parte de una demostración de una reacción alérgica a estos inhalantes que llegan por el sistema respiratorio. Los alimentos. En realidad cualquier alimento puede provocar alergia, aunque los más comunes son el trigo. Y ahí ustedes saben, tenemos los enfermos celíacos, que es una gran enfermedad que causa un problema a nivel de mi estómago, donde se empiezan a irritar y yo no empiezo a absorber los medicamentos, empiezo a adelgazar y a tener una serie de problemas. La nuez, donde hay también varios problemas con algunos tipos de nueces, los huevos, la leche, varios conocen ahí, el pescado, que no todo el mundo, y los mariscos, entre otros, son los más importantes que causan alergia en todo este tipo de grupos que son los alimentos. Las drogas, en realidad cualquier droga podría obrar como alergeno, pero lo más frecuente ahí son las penicilinas y los sueros. Generalmente la gente conoce, la gente que este señor es alérgico a las penicilinas, y ahora no se usa tanto, pero antes le ponían una placa aquí, que andaban siempre alérgicos a las penicilinas con su plaquita, por si alguna vez. Hoy día no sé por qué se ha perdido a lo mejor cada vez hay menos, pero antes era casi obligatorio andar con la placa aquí como un collar que era alérgico a las penicilinas. Y en cuanto a los contactos,
Estos actúan sobre la piel, ocasionando dermatitis por contacto u otros síntomas, y entre ellos se encuentran plantas y flores, que era muy conocido antiguamente. Ustedes decían que tenían que saludar un árbol cuando veían por ahí. Al liche, uno si se acercaba demasiado, el problema es que causaba al tiro una dermatitis, una urticaria por contacto o por estar cerca del... Y esto es un típico caso de este sistema de contacto. Algunos productos químicos que causan irritación, insecticidas y fibras textiles. También ahí las mujeres a veces ven cuando conocen más lo de las telas, pero a veces hay gente que se pone cierta ropa y no la soporta por el tipo de tela, causa al tiro una irritación, siente picazón y todo, y no puede usar ese tipo de fibras o telas que causan alergia en la piel. Agentes físicos, y aquí tenemos algunos, influyen todos. No quiere decir que uno va a tener todo esto, pero hay gente que, por ejemplo, el frío le causa unas dermatitis, se les parten las manos, que no pueden estar si no están con guantes, porque si no tienen problemas. Pero también hay gente que es el calor el que le causa el problema, la luz, la presión, y en algunos casos se determinan reacciones alérgicas en la piel o en el aparato respiratorio. Y después aparte tenemos las picaduras y mordeduras de insectos, que ustedes saben que hay gente que es muy alérgica. Una de las más conocidas es la picadura de abeja, y hay gente que sencillamente en esos casos tiene que andar con un sistema de defensa porque puede causar hasta la muerte. ¿Cuál es el tratamiento generalmente de toda esta alergia? Lo primero es identificar quién me la causa, ¿ya? Cuál es el componente, el alergeno que causa esto, y el tratamiento incluye medidas de control para minimizar primero la exposición. Si yo soy alérgico, como decía, como al litre, yo voy a tratar de no acercarme en estos bosques donde tenga esto, de identificar bien cuál es el árbol para saber a cuál no me tengo que acercar, o si es alguna planta, lo mismo. Tengo que tratar de disminuir la exposición, pero si soy alérgico al plátano oriental, con todo lo que plantan aquí, va a ser difícil que yo me pueda excluir. A lo mejor puedo evitar algunas calles donde hay más para evitar la reacción alérgica y tratar de evitar. Aparte que ahí vamos a ver que hay algunos de ellos que en algunas épocas del año son donde causan más alergia, en otras épocas no. Entonces podemos ver que a lo mejor no me voy a exponer en una época y en otras épocas puedo pasar tranquilamente por ahí sin problema. Y minimizar la exposición y medicamentos para reducir los síntomas y la inflamación de los tejidos involucrados. Mucha gente que es alérgica a varias cosas tiene que usar tratamiento a veces, antes le dan en la primavera, pero ahora se ha demostrado que esta alergia a veces dura todo el año y a veces están usando 10 meses al año tipo este tratamiento por los distintos tipos de alergia que tienen o se han sensibilizado. Y cuando algunos de estos síntomas son severos y no responden a medicamentos, son ocasionados por alergenos difíciles de evitar, ahí se recomienda la inmunoterapia, que es pequeñas inoculaciones del mismo componente que a mí me causa hasta provocar una insensibilización del organismo porque ya ha creado los anticuerpos necesarios para que ese producto no me cause más alergia. Hay mucha gente que se ha tenido que hacer estos sistemas de inmunoterapia ya que los medicamentos solamente quitaban una parte de los malestares, el malestar era tan continuo y permanente que sencillamente pasaban en tratamiento. Yo me acuerdo que hace años atrás, también a una persona muy alérgica me hice un tratamiento y era como uno ser alérgico a los mismos hongos que uno tiene en la piel. Entonces era como ser alérgico a uno mismo. ¿Y qué hace uno? No se puede cambiar por otro la piel y todo. Es muy difícil. Si uno no se hace un tratamiento adecuado, sencillamente puede pasar todo el año con estos problemas. ¿Cuáles son las reacciones? El sistema inmunitario, ustedes saben, se encuentra difundido en todo el organismo y por eso no es extraño que algunas de estas alergias sean capaces de desencadenar trastornos muy diversos según el lugar donde se produzca la reacción. Yo puedo tener una reacción de acuerdo a cada uno de esos, vimos a los inhalantes, a los dérmicos y todo, y mi respuesta va a ser distinta en cada una de estas partes del organismo donde yo reciba esta reacción. Entonces, si es en el aparato digestivo, donde se produce por algo que comito, lo más probable es que tenga diarrea, dolor abdominal. Pero, por ejemplo, hay algo hoy día con los incendios. Mucha gente está reaccionando con una de las cosas que más nos estaban pidiendo los regionales que pudiéramos mandar de ayuda, era lágrimas artificiales y suero ahora, porque los ojos, las reacciones alérgicas y el rojo del ojo no se quitaba con nada,
porque la gente con el humo tenía una reacción alérgica muy grande en este minuto. Ahí se producen conjuntivitis, la nariz, se ven las rinitis, que es picazón y secreción de moco acuoso, que se da por cualquiera de estas cosas, en la piel, urticarias, roncha y comezón, o eczemas cuando es más extendido y que se inflama toda una zona, y a nivel de los pulmones, asma y obstrucción. Como ustedes pueden ver, en cada uno, de acuerdo a cómo recibimos estos inhalantes o los alergenos, el cuerpo puede reaccionar de distintas maneras porque nuestro sistema inmunitario está presente en todas estas partes y reacciona en cada una de estas partes de una manera distinta. ¿Qué tipo? Aquí podemos ver en la alergia el tipo de enfermedades alérgicas. La rinitis alérgica, que es una de las más comunes, la conjuntivitis alérgica, las dermatitis atópicas, el asma y la alergia a algunos alimentos. Y la anafilaxia, que se da como una reacción generalizada de instauración rápida que puede llegar a ser grave en algunos casos, incluso mortal. Ahí nosotros a veces la que más conocemos es la picadura de las abejas, pero hay otra, hay gente que no soporta con algunos mariscos, hay gente que también tiene una reacción que se hincha rápidamente, se obstruye los pulmones y puede llegar hasta la muerte. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando uno conoce alguna reacción alérgica y su reacción tiene que buscar la manera de tener alguna proyección. Muchas mamás salían a paseos con alguna inyección para los casos de las picaduras, o algunos que sufrían algunos tipos de alergia de asma obstructiva que se ahogaban con mucha facilidad. Antiguamente andaban siempre con algún corticoide o algo que les bajara inmediatamente para alcanzar a llegar a un centro asistencial. Los tipos de rinitis, que es algo lo más común, y ahí tenemos la de temporada, causada por alguna reacción alérgica contra el polen que esté en época, hay distintas épocas para algunas crónicas, y estas tienen que ver con factores como los pelos de las mascotas, los ácaros, que son ciertos parásitos que andan en el aire que tienen que ver con esto, las plumas, musgo y rellenos a veces de las mismas almohadas, que a veces son, cuando eran plumas ahí se molían y salía este polvo de plumas que también causaba mucha alergia. Algunas rinitis vasomotoras que tienen, esto tienen que ver con los cambios a la temperatura, al humo, al aire, al frío y algunos contaminantes, y también en algunos casos por las mujeres con algunos anticonceptivos se daba este tipo de rinitis vasomotora. Aquí ustedes pueden ver que hay una distinta gama de productos, de formas en que se puede presentar esta rinitis, que es una de las cosas más usuales como las alergias que nosotros vemos. Y esto es muy usual ver así a los pacientes. Esta es parte de la rinitis alérgica más común, que la paciente anda con su ojo ya lloroso, sonándose todo el día, muy congestionado, se ve todo rojo la cara. Eso es parte de lo que nosotros vemos normalmente. Y otra de las cosas que se puede causar ya en un extremo es una poliposis nasal, que es una condición en la que el recubrimiento de la cavidad nasal se inflama y forma bultos similares a sacos, se forman como sacos internamente, y esto muchas veces bloquea los pasajes nasales, los congestiona y puede causar en algunos casos extremos, si yo no me los trato, con la pérdida del olfato, que es una de las cosas que podría causar este tipo de bultos que me van de alguna manera molestando en mi vida por la alergia. Aquí hay, y mostré un cuadrito para ver, porque de repente se pregunta a la gente ante algunos síntomas si es alergia, si hay una infección viral o es una infección bacteriana, porque hay algunas, hay la típica que uno tiene algún síntoma en común y todos le dicen ya tome esto como un antigripal o como tome un antibiótico por a lo mejor tener secreciones nasales, que eso a lo mejor es frecuente en una alergia y es frecuente en un estado viral, pero es muy raro que sea la causa por algo bacteriano. Tiene que juntarse otras cosas para que yo lo asuma, porque se pueden mezclar después, pero es raro. Pero si ustedes se fijan, el dolor muscular, que es típico de una gripe habitual, no debería por qué estar en una reacción alérgica. Lo mismo, si yo veo en la reacción alérgica, no tendría por qué tener dolor muscular ni dolor de cabeza a causa de eso. Si yo tengo después una congestión muy grande por la rinitis, podría terminar en un dolor de cabeza, pero no es una causa normal cuando a mí me empieza una alergia. Fiebre, no tengo por qué tener fiebre y tampoco tengo por qué usar antibióticos. Pero uno ve
aquí que hay en este cuadro uno puede ir sacando algunas cosas que me podrían diferenciar un tratamiento ya sea para un antigripal o cuando tengo que usar un antibiótico o cuando tengo que usar un antialérgico. Y eso en algunas cosas son frecuentes. Ustedes saben que los antigripales, por ejemplo, también traen antialérgico incluido. Por lo tanto, ahí van a veces tratando algunos de estos síntomas que están o que causan para eliminar parte de los efectos que uno podría encontrarse en una alergia que podría llevar a una mayor congestión. Esa congestión después se complica, se puede infectar y podemos llegar incluso a usar después un antibiótico. Pero generalmente se trata de parar con los primeros síntomas cuando uno se conoce para tratar cuando es una alergia, para evitar que esa alergia vaya a provocar mayor congestión y no se vaya ese mismo moco y todo pueda traer que los virus tengan su hábitat para funcionar. Pero aquí podemos ver que hay algunas diferencias que es importante que uno cuando le pregunta al paciente al principio podría hacer la diferencia del tipo de tratamiento que necesita. En cuanto a la alergia alimentaria, ahí, de acuerdo a estadísticas que hay, entre el 60 y 65% se originan por la leche, los huevos y el pescado, que son los principales componentes que causan la alergia alimentaria. Y si uno mira, esta es una sorpresa fue para mí, que la fruta es la que más produce alergia en la manzana. No conocía eso. Uno a veces pensaba en los duraznos por toda esa parte del pelo, que podían ser más alérgicos. Los siguen los duraznos y los damascos, pero la manzana, de acuerdo a aunque son menor a todo eso otro, es la fruta que más alergias causa. Y también lo otro que pasa con los pescados, crustáceos, moluscos, que estos pueden tener reacciones cruzadas frecuentes. O sea, yo puedo tener una alergia a un pescado y eso me hace alérgico a veces por reacciones cruzadas a moluscos y crustáceos. La leche de vaca, que es la que causa la mayoría de los procesos alérgicos en niños, y esta contiene más de 20 proteínas y a veces los alérgicos son sensibles, aunque sea alérgico a la leche y no tiene problema. Y pasa lo mismo con los huevos de gallina. Los que no toleran esta sustancia tampoco admiten los huevos de otras aves a veces, o las vacunas que contienen albúmina. Ustedes han visto que muchas veces a la gente le preguntan antes de vacunarlo si es alérgico a los huevos o algo, porque como muchas de los sistemas de inoculación se hacen con parte de la albúmina de los huevos y hay como máster para tener lo que a uno le van a inocular, si yo le inoculara eso y él es alérgico, lo más probable es que va a presentar alguna reacción alérgica a esa vacuna. En cuanto a los medicamentos, la reacción alérgica a un medicamento puede causar un cuadro grave con síntomas. Aquí vamos a ir recorriendo los síntomas iniciales de calidez, que se siente ese como calor en el cuerpo, enrojecimiento, que es muy marcado, picazón a veces, urticaria, ya una picazón más, hinchazón en la garganta a veces cuando hay edema, y asma, broncoespasmos, mareos, ritmo cardíaco irregular, náuseas, calambres estomacales y shock. Generalmente, aquí estamos hablando de una reacción grave, como se va marcando los pasos, y generalmente ya en estos casos requiere de una inyección inmediata de adrenalina o puede causar la muerte. En muchos casos, generalmente la gente cuando ya está en estos pasos usa algún corticoide para llegar a algún centro asistencial para evitar, cuando ya la gente se siente ahogada porque empieza a hincharse la garganta y todo, ahí debería, si tiene en la casa algún tipo de producto que pueda bajar la inflamación y la reacción alérgica, los usan para evitar llegar a algún tipo de shock de este tipo que son bastante graves. Generalmente estas reacciones anafilácticas ocurren dentro de 1 hora de exposición a la droga y en hasta un 20% de los casos puede producirse una repetición horas después. O sea, hay que estar atento varias horas después del tratamiento cuando hay un shock porque incluso se podrían repetir algunas por restos que quedan del componente que causa el malestar. Y en esto estamos hablando de las reacciones anafilácticas que son las graves. Pero en las primeras exposiciones muchos pacientes a veces no tienen síntomas. Y a ustedes, algunos que son mayores que tienen hijos, a lo mejor vieron y que
a veces uno le daba algún tratamiento a algún hijo y después con el tiempo se iba sensibilizando y tenía que dejar de hacerlo. Y ahí eso es importante comunicarle al especialista algunas señales posibles de advertencia de una anafilaxis. ¿Cómo cuáles son estas señales? Lo más común inicialmente es que haga un sarpullido similar al sarampión, sin urticaria, al principio no pica. Es como que tuvieran varias pintitas rojas por todos lados del cuerpo, como si tuvieran sarampión. Y eso es importante a veces comunicarlo porque ese es el primer mensaje de que lo más probable es que tenga una reacción adversa a alguno de los medicamentos. Y el tratamiento en la mayoría de los casos solo se ve afectado la piel y el sarpullido y pasa una vez que se descontinúa el fármaco. Yo puedo descontinuar el fármaco y hago desaparecer de inmediato toda esa sensación. En los casos graves, tal como lo hemos dicho, podría usarse algún corticoide para tratar de eliminar esa reacción. Cuando hay picazón, que es otro de los temas que empieza después, ahí resultan útiles todos los antihistamínicos. Rara vez aparecen ampollas. Esta es otra señal. Si yo aparte empiezan a romperse, a salir ampollas, esta es una señal de que había una complicación seria y donde uno tiene que cortar inmediatamente los tratamientos y buscar una ayuda médica. ¿Y cuáles son los medicamentos que mayormente se ha visto que causan estos cuadros? Las penicilinas, la sulfa, el halopurinol, algunos anticonvulsivantes y antiarrítmicos. Y estos son las familias que uno inicialmente tendría que tener más cuidado porque son los que más se ve que causan esta reacción alérgica. Y esta posibilidad, por supuesto, aumenta si el fármaco se administra en forma frecuente y en grandes dosis o por la inyección que es directo a la sangre donde el efecto es mucho más rápido. Casi todas estas reacciones alérgicas a medicamentos ocurren dentro de días o semanas después de la dosis inicial y hay algunos que se han sido tolerados por meses, rara vez después causan reacciones posteriores. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que usó penicilina o amoxicilina, al niño le indicaron 6 o 7 días y se le formó el sarpullido, no le dio importancia, no se fijó, y la segunda vez que le dan empieza y la reacción es mucho más rápida y se produce. Uno no le dio importancia la primera vez, pensó que era otra cosa alérgica, no lo asoció con los medicamentos, pero la segunda o tercera vez sí el cuerpo empieza a reaccionar de una manera bastante más potente y se producen algunos de los problemas que mencionamos anteriormente. Ahora, hay algunos pacientes, el 70% que no deja de ser importante, que la sensibilidad y podrían volver a usar las penicilinas, por ejemplo, después de 5 a 10 años. Este problema que se produjo, el cuerpo lo termina eliminando y podrían volver a ser sensibles al uso del antibiótico, pero después de un periodo de 5 a 10 años. Aquí quiero hacer la diferencia en lo que es una reacción alérgica a lo que es la intolerancia, que son dos temas distintos que es importante. Mientras las alergias involucran todo el sistema inmunológico, generalmente la intolerancia es causada por alguna carencia de alguna enzima en cualquiera de los procesos alimentarios. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, en la leche, que es el principal, es que carecemos de una enzima como la lactasa, que es la que convierte este alimento en glucosa. Y esa es la que causa que se acumule, que se produzcan todos estos efectos secundarios, generalmente en esta diferencia. En uno está involucrado el sistema inmune, el otro tenemos carencia de una enzima, por lo tanto no hay una conversión y está todo el producto ahí que me causa la reacción alérgica. Aquí en cuanto a la piel, el 65% de las alergias de la piel comienzan generalmente en la infancia y generalmente se manifiestan antes de los 5 años. Esto porque los niños menores tienen mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque no han estado expuestos a todas estas cosas. Para ellos son nuevas cuando uno está en contacto y generalmente ahí es donde se va creando la sensibilidad. Y después también ellos mismos se van haciendo autoinmunes. Después la mayoría no requiere terapia después de esta edad, es decir, los niños se insensibilizan, presentan sus primeras reacciones alérgicas, crean sus anticuerpos y defensa y después ellos mismos quedan inmunes para estas cosas. En cuanto a las picaduras, esto es importante al principio evitar
uno trata de evitar que los niños sufran las picaduras. Por ejemplo, si yo voy a picnic a veces y hay un lugar donde hay cerca muchas abejas o algo así, vestirlos con ropa que les cubra mayor parte de la piel, no usar colores llamativos y evitar la cercanía con aguas estancadas y usar a veces repelente de insectos. A veces si voy a un lugar que hay agua estancada, hay muchos zancudos, otras cosas que se pueden haber gran cantidad de picazón que los niños pueden estar expuestos y con una buena cantidad de reacción alérgica. Y aquí hay algunos de los casos que hablamos de casos más extremos, en que hay que estar atentos a los síntomas. Cuando ya vemos edema generalizado, hay que buscar de alguna manera ayuda, evitar que lleguemos a convulsiones o dificultad para respirar y llevarlos de inmediato a un centro médico, porque este edema generalizado lo que puede hacer es llegar a inflamar los pulmones a tal punto que produzca un paro respiratorio, que es lo que pasa con estas reacciones a las picaduras de algunos de estos insectos. Miren la magnitud de lo que significan las rinitis alérgicas. El 10 al 15% de toda la población mundial sufre rinitis alérgica. Esto es una cantidad muy grande. Y, por ejemplo, en los estudios de la Sociedad Española ve que cerca del 35% de los alérgicos sufre de asma bronquial. Y esto con los últimos años y con toda la polución y todo lo que tenemos, esto ha ido creciendo. Hoy día la cantidad de partículas en el aire que tenemos es mucho mayor y se ve cada vez con mayor problema. Este es uno de los mayores peligros de no tratarse cuando se sufre rinitis, porque cuando empieza de adulto no se quita en forma natural. De chico uno puede tratarla, pero después cuesta mucho quitarla de forma natural si no es con tratamiento. Aquí hay unas cosas que han pasado también con los últimos tiempos, con todas las técnicas que hay de recombinación de ADN, donde algunos alergenos que antes no estaban, después me pueden aparecer a mí en otros. Por ejemplo, lo que pasó con la soya en algún caso se ha tratado de reemplazar por la carne, pero a esta le faltaba un aminoácido y por tratar de agregar ese aminoácido para que tenga el mismo valor que la carne roja, no hallaron mejor solución que introducir genes de otros vegetales. Y dentro de los genes que se incluyó en la soya fueron las nueces de Brasil, que son causantes de grandes alergias. Y ahí se vio que los test de reacción cutánea, varios fueron positivos a los extractos de soya transgénica, pero negativos a la no transgénica, lo que demostraba que en este caso fue la nuez la que causó el problema con la soya, más que la soya en este caso, pero toda esta manipulación a veces nos enriquecen, nos ayudan en algunas cosas y en otras nos causan otros problemas que es importante ver, que se vayan estudiando qué cosas están pasando con todos estos cambios, a veces la transformación que uno dice de todos los avances tecnológicos nos producen muchos beneficios, pero también, ojo, porque también después en el tiempo se descubren una serie de problemas. ¿Por qué la incidencia de la alergia va en aumento? Y aquí hay algunas teorías que yo les quiero mostrar. Primero, que el polen se ha unido a partículas de diésel y que esto genera más reacciones alérgicas y de mayor intensidad. Hay muchas partículas dando vuelta y hay mucho uso de diésel y otras bencinas. También porque hemos cerrado casi todas las casas a veces por las temperaturas y esto. Se cierran los pisos, se sellan las ventanas y no hacemos recircular el aire de forma adecuada y esto van quedando muchos alergenos. Hay menor cantidad de enfermedades parasitarias e infecciosas con todo el sistema de la limpieza y el sistema inmunológico estaría reaccionando a elementos que antes no hubiera reaccionado. De alguna manera no hemos ayudado en la higiene y la limpieza, pero por otro lado nos hemos hecho más alérgicos porque ya no estamos acostumbrados a estar en contacto con estos partículas que antes jugábamos en la tierra, hacíamos todo y nos íbamos inmunizando, igual como les hablaba de niños. Hoy día, cosas que antes serían normales, hoy día es muy difícil. Y ha causado productos que antes no causaban alergia, hoy día la están causando. Algunas estaciones presentan condiciones propicias para que germinen todo esto, se desarrolle y florezcan gran variedad de plantas que al iniciar la floración liberan las partículas que son las que están en el aire. Y esta gran concentración de los pólenes es lo que hace que la predisposición alérgica, la sensibilidad, comiencen todos los síntomas que para algunos son un calvario.
¿En qué? En conjuntivitis, en rinitis o sinusitis, en asma bronquial. Y todo esto se conoce, cuando lo causa todos estos pólenes, como la polinosis. Y los pólenes tienen la relación con la alergia a nivel masivo. Ahí tenemos la nominación anemófilos polinizados a través del viento. Estos viajan con el viento, la movilidad que presenta la mayoría de todos los árboles y gramíneas. El aporte de este polen en la atmósfera ha estado fundamentalmente por la especie exótica, es decir, no por la flora nativa. Plátano oriental, nogal, cipreses son algunos de los que más causan este problema. Este es el famoso plátano oriental al que le echamos la culpa de casi todos los problemas que hay en Santiago y que es muy bonito, que todas las municipalidades lo han puesto en todas partes y que causa grande alergia, pero nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Yo viendo algunos estudios en Chile, resulta que este árbol no es el principal causante de la alergia en el país. Todos decimos el plátano oriental, lo primero que se nos ocurre cuando decimos, lo tenemos un poco vilipendiado, aunque es causante, un porcentaje importante, no es el mayor causante. El plátano oriental, el arce y el álamo alcanzan sus máximas concentraciones en septiembre y octubre. Ustedes vean que es un tiempo limitado en el cual ellos son grandes alergenos. El olmo y el nogal polinizan en invierno. Muchas veces cuando la gente tiene en invierno, no van a ser culpa de ellos, sino que van a ser de otros árboles. Los pacientes sensibles muchas veces confunden los síntomas con los del resfrío por estas cosas. Los pastos liberan sus pólenes de noviembre a enero. El paico en verano y otoño. Como la mayoría de los pacientes sensibles a más de un tipo de polen, y eso es lo que nos pasa, que se nos cruzan todos, hay 7 o más meses con síntomas y no todos se deben al mismo componente. Y aquí hay un estudio que se hizo en Chile. Miren ustedes la especie plátano oriental, concentración en el aire, porcentaje de pacientes hipersensibles, 35%. El arce, 27%. Los pastos, con una concentración mínima al lado de todo, el 90%. O sea, en Chile somos mucho más alérgicos al pasto, a todos los pólenes del pasto, que a los arce, a los plátanos orientales, al nogal y al llantén. El llantén es el segundo más importante, el plátano oriental está recién ahí como en el tercer lugar. Entonces, no estoy en una reivindicación del plátano oriental aquí, pero esto es para que ustedes vean que de repente uno por desconocimiento, porque lo escuchó más de alguna vez, en general nosotros somos mucho más alérgicos a todos los pólenes de los pastos que hay en todas partes que a otra cosa. Y estos eran estudios que hizo la clínica Miguel de Cervetti y la Universidad Católica de Santiago hace unos años y vieron que el polen del pasto resultó ser el gran culpable de toda esta sensibilidad. 90% presentó hipersensibilidad tanto a las especies silvestres como a las cultivadas, o sea, todo tipo de pasto. Entre las distintas variedades se encontraron también reacciones cruzadas, o sea, habían reacciones dependiendo de un pasto a otro, yo podía ser alérgico a uno y como se parecían, reaccionaba incluso con el otro tipo de pasto también. Y aquí les quería hablar, para finalizar, de algunos medicamentos que se usan en esta época y hoy día la loratadina y más actualmente la desloratadina, que con la mitad de la dosis de la loratadina causa los mismos efectos como antialérgico, pero donde los efectos secundarios se ven disminuidos porque se necesita menos dosis. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios? No son tan frecuentes, pero sí los quería mencionar porque les quiero demostrar que hasta los productos que parecen más inocuos, que usamos permanentemente y que podemos usar por meses, tienen a veces efectos secundarios. Primero, puede producir fatiga, sedación, dolor de cabeza y sequedad de la boca, pero son muy poco frecuentes. En el caso de la desloratadina son menos frecuentes porque con menos dosis se alcanza lo mismo. Pero ojo, a veces no nos fijamos en algunos casos donde se dan antibióticos, se dan otros productos, donde se dan junto con un antialérgico, que hay interacciones. Puede interactuar con la claritromicina y la eritromicina, y ahí me está hablando con una familia de medicamentos, con algunos productos para los hongos, como el fluconazol y el itraconazol y el ketoconazol, y algunos antidepresivos y otros productos como para la malaria, como es la quinidina, la fluoxetina. Y también, ojo, que puede alterar los resultados de algunas pruebas cutáneas, tal vez deba suspenderse el tratamiento unos días antes de hacerse algunas pruebas cutáneas. Si yo me voy a hacer pruebas cutáneas de alergia, no debería estar usando la loratadina porque la sensibilidad mía va a ser
alterada por este producto y por lo tanto, siempre que yo me van a hacer un test y estoy tomando algún antialérgico, debería suspenderlo para que se notara bien mi reacción alérgica. La cetiricina, que es otro de los antialérgicos que se usa en este tiempo, uno de los problemas secundarios es la falta de apetito, dolor de estómago, somnolencia, dolor de cabeza, agitación y mareo. Este tiene interacción con el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central y también con anticoagulantes orales, que hay que tener cuidado cuando se usan en conjunto esos dos medicamentos. Tampoco se recomiendan usar en niños menores de 12 años y gente con hipertensión o insuficiencia coronaria grave, porque puede alterar de alguna manera eso, o con glaucoma o hipertrofia prostática. Todos relacionados con productos de alta donde hay hipertensión. Entonces ahí hay que tener cuidado porque este producto en sí podría potenciar los efectos hipertensivos de alguno de estos y causarme algunos de estos males, que a lo mejor muchos de estos que se vemos arriba pueden ser por usar en conjunto con alguno de los otros. Que eso habría que verlo cuando a alguien se le está recomendando alguno de estos antialérgicos en conjunto con otros medicamentos. Y la clorfenamina, que es el más común de todos, que todos saben que es el principal problema, causa mucho sueño la clorfenamina. Esta es una cosa muy marcada, a veces se queda en las secreciones bronquiales también, que como otro de los efectos, y raramente se ve alguna depresión en el sistema nervioso central, es un producto amplio, vértigo, mareo. Estos ya son efectos que se da cuando hay una sobredosis o cuando yo estoy usando, ya me crea una hipersensibilidad, incoordinación, cefalea, trastorno psicomotor, sequedad bucal, visión borrosa. Si yo tengo alguno de estos síntomas, estoy lo más probable que teniendo alguna sobredosis de clorfenamina. Puedo estar usando esa junto con otros medicamentos antigripales que también tienen clorfenamina o que lo he usado por mucho tiempo, pero esto no debería marcarse. Ahora, ustedes pueden ver esto mismo que hablamos de las reacciones alérgicas en los niños. Muchas veces se daba este producto y eso, ¿por qué era importante? Porque actuaba muy bien como antialérgico. Muchas veces los niños en la noche no podían dormir por la alergia a la picazón. Esto le quitaba la picazón y les permitía dormir bien. Como un efecto secundario que se aprovechaba en términos beneficiosos en ese caso para los niños, y eso es donde uno aprovecha un efecto secundario para un efecto positivo. Era más positivo que el niño descansara, se recuperara y al mismo tiempo dormía toda la familia, porque si el niño no duerme, toda la familia está despierta y era un problema, el problema se multiplicaba por 2 o por 3. Pero aquí así funcionaba este producto. Más que hablar de todos los beneficios de estos productos, quería mostrar esto porque aunque todos conocemos el efecto de los antialérgicos a veces, no siempre se toman en cuenta algunas de estas interacciones o reacciones adversas y en el ámbito de esta educación del uso racional de los medicamentos, nosotros queríamos de alguna manera también mostrarlas y que se vieran, y justamente por eso que terminamos con nuestro mensaje que estamos haciendo, que es la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, y generalmente hay que estar atento a esa diferencia. Muchas gracias.